Muy buenos días a todos. Un cordial saludo desde la presidencia de Nueva EPS. Esta es nuestra primera rueda de prensa de la administración del doctor Aldo Cadena. Le damos un cordial saludo al superintendente, al ministro de Salud, al director de la ADRES y a todos ustedes, colegas, amigos y periodistas que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa, en la cual vamos a presentar el diagnóstico de Nueva EPS, cómo el doctor Aldo Cadena encuentra Nueva EPS a su llegada. Además, vamos a hablar acerca de algunas medidas inmediatas a tomar en la compañía, él las va a explicar. Y por último, vamos a hacer una ronda de preguntas. Los voy a invitar a que hagamos unas 5 preguntas, 4 preguntas, y yo sé que para ustedes es mucho más cómodo después poder entrevistarlo a él y tomar las imágenes que necesitan. Así que con el equipo de la Gerencia de Comunicaciones vamos a estar muy atentos de los requerimientos que ustedes tengan y vamos a organizarnos para las preguntas que se va a hacer al final de la rueda de prensa. Reitero mi agradecimiento, doctores, por acompañarnos, a ustedes periodistas, al equipo directivo de Nueva EPS, y le doy paso a nuestro presidente, el doctor Aldo Cadena. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Antes de comenzar la rueda de prensa, quiero hacer una pequeña aclaración. Debido a que antes de ser elegido por unanimidad de toda la junta directiva de la Nueva EPS, y durante este mes y medio he sido víctima de una cantidad de especulaciones, un poco irresponsables tal vez, muchas. Y entonces voy a dejar 3 cifras aquí, que ustedes se armarán después su verdadera opinión sobre el personaje que les habla. Estas son las, ¿qué fue lo que se dijo? Aldo Cadena quebró la salud de Bogotá. Aldo Cadena quebró a Capital Salud. Aldo Cadena fue puesto allí para quebrar a la Nueva EPS. Te voy a dejar estas cifras previamente al informe. Cifras de la Bogotá humana en salud son las siguientes, para que lo miremos. El déficit que encontramos en el 2012, cuando comenzó la Bogotá humana, a 31 de diciembre, el 2011, 31 de diciembre, fue 277.868 millones de pesos. Déficit. De los 22 hospitales, 14 estaban en crisis, prácticamente quebrados. 14 hospitales en alto riesgo. 7 de alto riesgo, riesgo medio 7. ¿Cómo la dejamos al 2013 cuando yo salí? Estaba allí en ese momento con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tiene aquí conjuntamente con el director de ADRES y el director de la Superintendencia de Salud, a quienes agradezco su presencia solidaria en esta reunión. Con él estábamos en esa ocasión, él de secretario, yo de subsecretario, yo lo reemplacé a él, me fui a mediados de 2014 y lo habíamos encontrado, decía el 2011, 277.868 millones de pesos de déficit. Y el 2013, al cierre de 2013, estábamos en 3.821 millones de pesos de superávit. Esa es la quiebra que dejamos. Aquí está la red de Occidente, los hospitales que lo conformaban.
2011, 62.657 millones de pesos era el déficit. 2012 ya estaba en 30.000 el déficit y en el 2013 ya estaba en 18.815 de superávit. La red sur, 82.307 de déficit en el 2011, 28.922 en el 2012 y 782 de déficit en el 2013. La red norte, estaba menos 88.856, 2012 47.383, 2013 menos 14.968. Red Sur igual ya tenía 756 y ustedes ven que ya al finalizar, al cierre de 2013, estamos en superávit de 3.821. Esa es la quiebra que dejamos de Osvaldo Cadena y Guillermo Alfonso Jaramillo en la Secretaría de Salud de Bogotá. Y tomamos algunas medidas que están aquí, no las voy a leer, ya ustedes las leyeron. Esa es la primera quiebra. La segunda quiebra, por favor. Perdón, sigo con la misma salud. Aquí miramos la tasa de mortalidad perinatal por 1.000 nacidos vivos. Aquí están, ustedes están viendo aquí. 2011. La tasa era 36.2, los casos 3.843. 2012, la tasa 15.04 y 1.638 los casos. Y el 2013 ya nosotros superamos la tasa nacional. La tasa nacional era 15, donde queremos que llegar, ya nosotros estamos en 14. Y el 2014, perdón, ya estamos en 13.7, superamos la tasa de mortalidad perinatal. Por favor, esto es muy importante, esta parte, porque esta es la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Miren esta cifra, ustedes, importante aquí. 2010 hubo 7 casos, 2011 5 muertos, 2012 4, 13 y 14 0 muertos en Bogotá. Eso más o menos dice de cómo fue nuestro comportamiento durante esa época. Seguimos. Capital Salud, la otra que yo quebré. Importante esta cifra que les voy a dar, porque esta es la especulación mayor. Una de las cosas que permite que se dispare el costo médico es cuando usted recibe fundamentalmente la carga de aquellas EPS que se liquidan y las recibe otra nueva EPS. Nosotros en ese momento, 2012-2015, se liquidaron Humana Vivir, Sol Salud, Colsubsidio, Ecoxus y Salud Cóndor. La mayor parte la recibimos nosotros. Se aumentó el costo médico a tener en cuenta para la quiebra que se ha dicho por ahí de manera irresponsable. Por favor. Esto es muy importante. Las sentencias 7 de Constitución. ¿Tengo problemas acá? De la Corte Constitucional del 2008 manda que tengo problemas acá. Manda que debemos nivelar el post subsidiado con el post contributivo y manda también que se nivelaran la UPC de ambas. Tenía mayor UPC desde luego el régimen contributivo sobre el régimen subsidiado. Nosotros decidimos cumplir el mandato.
nosotros decidimos darle el mismo servicio a los del régimen subsidiado que los del régimen contributivo. Y eso nos costó 98.685.000 millones de pesos. Y presentamos una demanda contra el ministerio y contra la nación, precisamente por ello que no nos prosperó. Esos son, porque le servimos bien a la comunidad de Bogotá. Le dimos el mismo servicio a los del subsidiado que a los del contributivo. Ahí están los datos. Por favor. Y esto es lo más importante también, sobre todo en esta época en que se está discutiendo sobre las reservas técnicas. Quiero que sepan que por primera vez aquí, en esta EPS, se dio una reserva técnica de 198.684 millones de pesos. Mejoramos los servicios de los hospitales. Se les comenzó a pagar igual a ellos que al socio privado. Y se le comenzó no solamente a pagar igual, sino pagarles de manera oportuna. A eso es lo que se llama quiebra. Simplemente quería hacer esa anotación para que tuvieran como conocimientos en los siguientes escritos aquellos que están especulando sobre la quiebra que dejó Aldo Caera y Guillermo Alfonso Jaramillo a la salud de Bogotá y en particular en mi caso a Capital Salud, que se dice que fue su gerente. Nunca fui gerente de ella. Fui miembro de su junta directiva. Ahora sí entremos en, previa a esa aclaración, ustedes excusen que la haya hecho, que entramos ya un poco bueno, esto que me coloca aquí también es muy importante porque ocurre que ahí están Comeva, 9PS, Salucot, Caprecon, Salud Total, hasta que llegamos donde nosotros. Y siendo una de las más grandes en Bogotá, si ustedes ven allá, es la que obtiene el menor número de tutelas en esa época, que también las bajamos nosotros, la quiebra de Aldo Caena. Ok. Entremos un poco ya en materia, entonces ahora sí de la rueda de prensa. Ustedes excúsenme nuevamente por por esta aclaración que creo que era necesaria, que era oportuna, que es pertinente. La rueda de prensa esta que hoy hacemos, permítanme hacerle el marco en que nos encontramos, dónde está la discusión hoy. Está en el tope de la crisis acumulada durante muchos años. Está la salud hoy en el tope. Pienso que yo llego en el momento en que se está derramando la última gota, se derrama la gota que faltaba. El punto de ebullición. Es el punto donde todos hoy, gobierno, contradictores, EPS, reconocemos que estamos en una profunda crisis que creo que es más o menos que casi llegando al colapso. No hay uno que no diga que estamos en profunda crisis. El momento en que la Contraloría acaba de sacar la información señalando que de 26 EPS, solo 5 cumplen los requisitos de permanencia. En el momento en que la misma Contraloría señala que de las 26 EPS señalan y aceptan que debemos o tenemos una deuda superior a los 25 billones de pesos. Ese es el marco de la discusión hoy. En el momento en que las EPS y el gobierno tenemos una discusión de la suficiencia o insuficiencia de la UPC. En el momento en que debemos contabilizar también que, porque estamos hablando de acumulación, de crisis, más de 130 EPS se han liquidado y se han ido sin cancelarle al prestador y sin cancelarle al proveedor. Es decir, hemos quebrado a una serie de emprendedores y hemos quebrado a toda la República Hospitalaria.
Ese es el contexto en que estamos. Ninguno se salva de esta crisis. Ingresando ya al punto de la nueva EPS, que es lo que nos concierne, saliendo de este marco en el cual estamos, o mejor, no pudiéndome salir del marco en el cual estamos, yo quiero señalar algunos numeritos que es importante que tengamos en cuenta. Nosotros tenemos un total, hoy, la nueva EPS, redondeemos, 11 millones de afiliados, de los cuales redondeamos 5 son del contributivo, 6 serían del subsidiado. Estos datos se les van a entregar de todas maneras ya precisos a ustedes. Tenemos, tranquilo, estamos en 32 departamentos. Estamos en 1.123 municipios. Cubrimos el territorio nacional. Tenemos el régimen contributivo del subsidiado. El capital es público-privado. 50 más una acción del sector privado, 50 menos una acción del sector público. En términos generales, esa es la nueva EPS, columna vertebral, podríamos decir, de cualquier sistema de salud que se desarrolle en Colombia. Los números. En el 2022, los ingresos nuestros superaban los 14 billones de pesos. Ahí dice 14 billones 775 mil millones de pesos. Ingresos. 2023, 20 billones 231 mil 858 millones de pesos. Subimos un 36.9%. Fueron los ingresos, desde luego por el número también que nos llegó de personas que estamos recibiendo. Seguimos. Esto es bueno porque aquí es donde comienza a aparecer ya de cómo es que se recibe la nueva EPS. Es importante señalarlo. Aquí nos habla este cuadro, la parte de arriba, esta que está aquí, naranja, ahí no del mismo color, ahí se me complica. La que está punta en naranja nos dice a nosotros cuál es el gasto año tras año. La parte esta que usted nota aquí en la más oscura y la más azulita, la más oscura azul, son los del régimen subsidiado, los de abajo son el régimen contributivo, pero únicamente centrémonos fundamentalmente en el primer, lo punteado en naranja. Ustedes ven ahí, miremos en los 2 últimos años para que hagamos la comparación. En el año 2022, el costo médico, miremos la parte punteada, era de 96.05%. De los 100 que recibimos, nos gastábamos 96.05%. Y más o menos un 4% en administración. En el 2023, miremos la última parte, se dispara el costo médico. Tenemos, el costo es del 98.98%. Usted mire lo que subió, siga por favor. Aquí está más claro, 98.98% costo médico, 3.52% gasto de administración, igual 102.5%. La operación es sencilla, estamos gastando más que lo que recibimos. Gastamos más que lo que recibimos. Comenzamos con presupuesto deficitario. Primer corte o primer aviso. El 2024 comenzaría como se dejó en el 2023.
gastando más que lo que se recibe. Pero ahí en ese 2023 se nos señala precisamente, mire este otro comparativo, en el 2022 hubo una ganancia, podríamos decir una utilidad, 10.400 millones de pesos. Pero en el 2023 tuvimos una pérdida, ojo, de 411.383 millones de pesos. Pérdida. Esto sin meter unos pasivos ocultos que nos aparecieron, que quiero señalarlo, que pueden ser billonarios. Una vez hagamos los cálculos que deben hacerse, una vez terminen una auditoría forense que comienza la semana entrante por orden de los mismos accionistas y por orden de la junta directiva. ¿Por qué piden esa auditoría forense? Por lo que yo estoy señalando aquí, porque los 411.000 millones de pesos pueden ser más. ¿Y por qué pueden ser más? Porque hay unas facturas sin procesar o sin auditar, que al auditarse o al procesarse incrementa en algunos billones, y aquí ya no hablo de miles, sino millones de pesos, puede incrementarse. Por eso esa nota que dejo allá, no me atrevo a decir cuánto, porque eso lo dirá el dictamen que se haga finalmente. Esa es la situación allí. Sí. Al finalizar 2022, el patrimonio de esta empresa estaba en 485.209 millones de pesos. Pero con la pérdida que se señala de 411.000 millones, la pérdida conocida, el patrimonio baja a 73.826 millones de pesos, el patrimonio de la empresa. Si se le suma de pronto, cuando se hagan los estudios estos, los análisis, se le suma de que el patrimonio, el pasivo creció, desaparece desde luego el patrimonio. Esa era la situación, pues, como encontré realmente la situación económica de esta empresa. Quiero informar que no son informes que saco porque podrán decir que de pronto se inventó algunas cifras. Quiero decir que yo tengo aquí conmigo el cuerpo directivo de esta institución. Yo no lo he cambiado. Y son informes que se nos han dado de ahí mismo. Son informes que tiene la Contraloría y que tiene la Superintendencia, que coincide, entre otras cosas, con el informe de la Contraloría. Esta es una situación bastante incómoda, desde luego, preocupante, pero que yo quiero señalar lo siguiente frente a eso. Yo quiero lanzar de todas maneras un mensaje de optimismo frente a esto. Yo no vine aquí a quebrar la entidad. Yo vine a poner el pecho y a trabajar por ella. Aquí hay una cantidad de trabajadores maravillosos con una experiencia acumulada riquísima que vamos a aprovechar. Hay disposición de todo el equipo para trabajar. Tengo el respaldo del gobierno nacional y he logrado el respaldo también de los accionistas del sector privado, y creo que ellos, si la pregunta viene de dónde va a sacar la plata, esa es una pregunta que bien la pueden contestar los socios público y privado, en el sentido de que a lo mejor tendrán que capitalizar, tendrán que aportar, o ya nosotros estamos también reestructurando. Un administrador no llega a esperar que
le caiga maná del cielo, sino que también comience a trabajar, y aquí con el equipo comenzamos a estructurar algunos préstamos, incluso si nos toca hacerlo. Y sobre todo que hay una buena disposición por parte del gobierno, hablo del Ministerio de Salud, en cuanto a que le dijimos que deseábamos nuevamente remirar cómo fue el cálculo de la UPC para que si esto lo superamos podamos marchar mejor frente a la crisis que tiene en este momento, que creemos que la podemos superar. Quiero señalar una cosa aquí, ya que hablé de la UPC. Esto es muy importante tenerlo porque es la discusión que se tiene hoy en día si la UPC es o no es suficiente. Uno de los elementos para calcular la UPC, la unidad de pago por capitación, uno de sus elementos es que es el costo médico. Las EPS todas tienen que llevarle al ministerio ese comportamiento del costo médico. Si fue muy poquito la UPC será más poquito. Si no hubo gasto, pues no hubo casi UPC. Si el gasto es mayor, crece la UPC. Si nosotros cuando le presentamos el informe, que fuimos los pocos que presentamos el informe al ministerio, le dijimos que nos gastamos hasta aquí, a través de este elemento calcula también la UPC. Pero si gastamos fue hasta acá, la UPC se calcula de acá hasta abajo. Pero si yo sé que me gasté hasta aquí, pero le presenté únicamente esto, porque aquí hay una factura sin procesar, si le mostré nada más esto, el ministerio hace cálculo con lo que le mostré. Es posible que si logramos, si mañana se muestra que el gasto fue mayor, tendremos que llegar al ministerio a decirle qué pena, nos equivocamos, no le presentamos los cálculos, lo que nos gastamos. Recalcule, por favor, la UPC y ayúdenos a superar el asunto, y entonces ya de esa manera estaremos hablando de otra manera. Estoy de una vez tirándole un problema aquí al ministerio, ¿no? De que si el gasto mejora, pues de pronto tenemos que recalcular si se aparece la verdad en concreto. Vamos a tomar algunas medidas que no son exactamente las que resuelven el problema económico de fondo, porque el problema económico de fondo lo tendrán que resolver los accionistas, público y privado. Pero nosotros sí tenemos que tomar algunas medidas, de todas maneras, que no nos cuesten mucho, pero que causen un impacto que sirva para humanizar el servicio a los usuarios y que podamos retener o bajar algunos costos. Tenemos alguna experiencia, lo bajamos en la capital del país, costos, e incrementamos y superamos el déficit. Aquí hay algunas medidas que podemos nosotros tomar, pero que no serían suficientes. Por lo pronto, les comento sobre esto de medidas inmediatas, o sea, ya para humanizar el servicio tenemos algunas que, por favor, vamos a hacer una alianza con los proveedores. Ya de eso hemos venido hablando con ellos, proveedores y prestadores. Medidas como cuáles, vamos a democratizar la contratación. ¿En qué consiste esto? Hemos encontrado que en algunas partes, no en todas, se monopoliza la contratación, habiendo otros prestadores o proveedores que prestan el mismo servicio. Habrá algunos que son más especializados y son exclusivos, pero donde se prestan los mismos y hay varios, vamos a contratar con varios. Según en una capital de departamento o ciudad intermedia hay 5 o 6 que prestan los mismos servicios, ¿por qué con uno solo?
Nosotros aquí impulsamos el desarrollo capitalista en el fondo. Nos interesa que los pequeños emprendedores también trabajen. Entonces vamos a democratizar la contratación. Eso nos da algunas ventajas. Es competitivo las tarifas. Evitamos que cuando hay uno solo hay grandísimas colas, que al mismo tiempo son muy espaciadas las citas. Se humaniza el servicio, desde luego. Y eso nos va a llevar también a tener que revisar contratos y demás, pero esto lo vamos a hacer, está notificado. Mañana tengo reunión con toda la regional del Valle. ¿Qué región es esa? La suroccidente. Todos sus departamentos vamos a trabajar. Seguimos con la de la costa Caribe y vamos a trabajar con todos a contarle cómo es que vamos a trabajar ahora. La segunda es la equidad de los pagos. Hay una discusión sobre esto. Es una discusión que la encontramos por todas partes, pues vamos a corregirla, en el sentido de que hay privilegios en los pagos, de que se le paga el grande y el chiquito lo matamos, o que le pagamos más a unos que a otros, de que las cuotas no son iguales, que los porcentajes no son iguales. Pues vamos a buscar la equidad frente a esta situación, pagándole a todos los que están prestándole servicios a los usuarios de la nueva EPS. Seguimos. Esto es muy importante porque este mecanismo para la disminución de los PQR, de tutelas, PQR y tutelas evitables. Cuando pregunta uno, ¿qué hacemos con tantas tutelas? Porque han crecido. Si creció la crisis económica y no hay pago y estamos en dificultades nosotros y en dificultades el prestador, en dificultades el proveedor, desde luego que también entran en dificultades los usuarios. Han crecido las tutelas, han crecido los PQRs. Y entonces me dicen, digo yo, ¿qué hacemos para disminuirla? Y me dicen, busquemos más abogados para contestar tutelas. Decimos, no, ataquemos directamente la raíz. La mayor parte de estas tutelas son evitables. Y precisamente aquel que tiene el monopolio, ahí crecen muchas tutelas y muchas quejas. Y hay una cantidad de prestadores quienes nos facturan grandes cantidades o sumas, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 millones de pesos. Pues desde luego lo que vamos a hablar con ellos precisamente en estas reuniones es si el origen de las tutelas evitables, porque algunas no se pueden evitar, y el origen de quejas evitables está aquí en usted, prestador, o corregimos eso o usted no le presta más servicio a la nueva EPS. Tiene que ser así. Pero vamos a acabar con esto, es la forma de disminuirlo. Por favor. Esto es no sé si sea el mes entrante o cuándo, pero ya hemos llegado a acuerdo con 3 de los proveedores de medicamentos, y es que es inhumano ver a las personas mayores de 70 años, crónicos, bajo la lluvia, haciendo cola en la madrugada, lo que nos está pasando ahorita en Putumayo. Entregan unos cuantos fichos y nos cierran, la gente queda allí. Entonces estamos dialogando con ellos, ya llevamos 3 proveedores, para el acuerdo de que sin que nos cueste un peso, sino de sus ganancias, le lleguemos los medicamentos a la casa a todos los crónicos y a los mayores de 70 años. Y esta medida, no sé en cuántos meses la saquemos, pero hemos encontrado demasiadas citas
procedimientos, cirugías, terapias represadas. Muchos no van a alcanzar de pronto, muchos a veces no alcanzan a llegar a ella. Pues lo que estamos estudiando con el equipo es una red alterna, redes alternas, para en un plan de choque desatrasarnos de todas esas represas que tenemos de pacientes que tienen hoy muchos procedimientos atrasados y represados. Esas son como las medidas de choques. ¿Hay otra? Hay un nuevo enfoque que es necesario señalarlo que toma la 9PS. El nuevo enfoque es sencillo. Es el énfasis en la atención primaria. Es la decisión que se toma desde el gobierno de llevar la salud a todos los rincones del país. Y como lo decía, la nuestra no hay un solo municipio donde no esté. Se ha venido poniendo el énfasis en lo curativo, no en lo preventivo. Abandonamos el consejo de nuestros viejos. Más vale prevenir que curar. Entonces el negocio no está en la prevención, está en lo curativo. Aquí hay una discusión tremenda, porque entre más prevención se haya, promoción y prevención de la salud se haga, más se destruye el otro negocio que es el curativo, que es donde está el recurso, el negocio. Pero se ha decidido llevar la salud a todos los rincones del país e impulsar el criterio de la atención primaria, la promoción y la prevención. Preventivo y predictivo, dice la reforma, el proyecto de reforma. Nosotros somos un instrumento. Y si la decisión que se toma es la de hacer énfasis en la atención primaria, nos toca prepararnos para ello. Pero yo quiero señalar algo aquí muy importante. Esto de la atención primaria no es un invento hoy de la reforma que está en el Congreso. Esto de adelantar la atención primaria no depende de que pase o no la reforma en el Congreso. La atención primaria ya la hemos tenido aquí y la hemos iniciado aquí en Colombia y a veces se abandona. La promoción y la prevención. Aquí hay algunos que, tal vez mayores que yo, que conocen esas historias. Pero este es un compromiso de países. Este es un compromiso que nació por primera vez, bueno, que se conozca, Alma Ata en Rusia en 1978. Ahí se comprometieron todos los países en adelantar la promoción de la salud y la prevención. Aquí en la década del 70 todo se desarrolló y todo se estudió en esta etapa. Todos los puestos de salud que está hoy empecinado en buena forma y en buen momento el ministerio y el gobierno de abrir, que cerraron esos puestos de salud, fueron los que se abrieron en la década del 70 incluso. Se retoma en la 715 de 2001, ley, atención primaria en salud, se dejó de hacer. Se retoma nuevamente en la 1438 de 2011, habla de los equipos básicos. También se abandonó, no se cumple. En el proyecto de ley lo que hace es que reafirman ese criterio y se busca la forma de ponerle plata para hacerlo. Si no pasara en el Congreso y nos tocara cumplir la ley, creo que nos toca cumplir la ley, porque está ahí, que lo que se necesita hoy
realmente lo que en el Congreso cursa es plata para poder hacer esto. Nosotros estamos preparándonos para ello. Estamos seguros que con este o cualquier gobierno que quiera hacer atención primaria en salud y llevar la salud a todos los colombianos, garantizar el derecho fundamental de la salud en Colombia, cualquiera que sea, que se decida a ello, nos toca prepararnos para eso, porque es la única EPS que está extendida en el territorio. Eso es lo que tenemos realmente, ese es el enfoque. Quería simplemente comentarles que aquí hay una voluntad por parte de los trabajadores, por parte de los accionistas. Esperamos una comprensión de toda la ciudadanía. Esperamos mantener y fortalecer la alianza con los privados y con los prestadores y proveedores. Y esperamos desde luego que frente a la crisis que está en todo el país hoy, en la cual nos encontramos nosotros, ¿no?, en el debate nos vayamos al fondo de lo que es. ¿Dónde está el problema realmente? Esta es una crisis, por eso hice el contexto, es acumulada. Y hoy hay que hablar con mucha sinceridad. Yo he venido aquí a sincerar unas cifras que estaban ocultas y a sincerar cifras para que se sepa cómo encontrar la EPS. Imposible quebrarla. Pienso que a los que dijeron que veníamos a quebrarla deben de recoger tal vez sus palabras y enfrentar la realidad y ayudarnos a solucionar el asunto. Bienvenido a la crítica de los que estimen que así lo quieran hacer. Siempre sea constructiva. Esto lo hacemos entre todos. Queremos sacar esta entidad adelante y esperamos la comprensión de todos ustedes y la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. He estado conversando con algunos colegas y me dicen que prefieren que hagamos las preguntas desde donde estamos ubicados. Entonces, vamos a darles el uso de la palabra para las preguntas. Entonces, por favor, me indican, nos identificamos, por favor, para poder responder. Daniel, de Caracol Radio. Hola, hola. Presidente, buenos días. Usted dice que una de las medidas inmediatas para hacer frente a la situación que atraviesa Nueva EPS tiene que ver con la democratización de esos contratos con los proveedores, con prestadores de servicios. Eso quiere decir, usted ya lo anticipaba, que se van a tener que revisar algunos contratos. ¿Hay algún estudio de si eso va a implicar indemnizaciones para algunos prestadores? Y esto también está relacionado con que se va a empezar a contratar más la red pública que la privada. Hay una norma de todas maneras, comenzando por la parte final, que obliga un 60% por el sector público. Pues vamos a cumplir la norma. Hay otra norma no escrita que sí se está violando, es que no estamos obligados a contratar exclusivamente con unos. Y hay otra también no escrita, pero que tal vez hace parte de esto, y es que el que no cumpla se le cancela su contrato. Si le estamos pagando para que atienda y no atiende y son los causantes de las tutelas y demás, pues vamos a cancelar esos contratos. Eso lo estamos dialogando con ellos, lo saben, pero vamos a hacer otra medida mucho mejor. Todos los contratos, no algunos, todos los contratos se van a revisar. Y todos los contratos se van a liquidar. Todo contrato que uno hace se acaba y comienza otro nuevo. Cuando tú cancelas un contrato, sabes cómo estás, sabes qué tienes que corregir o qué no tienes que corregir. Aquí no se cancelan los contratos, sino que se van automáticamente renovando. Nosotros anunciamos que todos los contratos van a ser revisados y todos los contratos van a ser liquidados. Gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Recuerdas tu nombre y el medio, por favor? Doctor Cadena, muy buenos días. Carlos Martínez de Radio Santa Fe. Si bien hay un propósito naturalmente de sacar adelante la nueva EPS,
Hay una descripción que usted señala de lo que tiene que ver con el déficit que ha tenido la nueva EPS, especialmente en el último año. Habla de pasivos que vienen de años anteriores, pasivos ocultos, según la auditoría. Doctor Cadena, esos pasivos ocultos, ¿a qué obedecen exactamente? Advierte usted que es a problemas de facturación, pero ¿de qué periodos exactamente? ¿Y cómo se ha venido orquestando quizás esa facturación que no existe o es irregular o es lo que no entendemos, doctor Cadena? La auditoría forense nos dirá realmente cómo es, pero desde luego el último año se disparó el costo médico, el último año, pero hay algunas facturas que son de años anteriores. Presidente, acá, Camila de la W. Usted habla de 411.383 millones de pérdidas en la entidad, pero exactamente, ¿cuáles son las deudas que tiene la nueva EPS con las IPS y con los hospitales? ¿Y cuánto va a aportar de capital el gobierno para que nueva EPS pueda seguir bajo ese modelo que quiere el gobierno y pueda operar? La discriminación de cuánto es en público y cuánto en privado no lo tengo, pero es entre ellos dos y los proveedores. Ahora, ¿cuánto va a aportar el gobierno y cuánto el sector privado accionista? Pregunta para ellos. Gracias. Buenos días, Gloribet Pardo, Noticias RCN. Le quiero preguntar, primero, si la solicitud que usted hace acá es de que se incremente la UPC, tal como se ha venido pidiendo, y si lo que usted dice al decir que tiene el respaldo del gobierno, eso quiere decir que vamos a pensar en aumentar la UPC en el gobierno. Lo primero. Lo segundo, quiero preguntarle si ustedes también han presentado reclamaciones por desabastecimiento de medicamentos, sobre todo las insulinas. Ayer sacaban también un comunicado de medicamentos para enfermedades mentales. Y lo último, aprovechar. Lo último es, la nueva EPS está afiliada a SEMI. ASEMI habla por la nueva EPS también. Ustedes van a continuar afiliados allí. Lo que diga Ana María Vesga es lo que dice la nueva EPS. Mantenemos una buena relación con ASEMI. Nos reunimos ya con la doctora Ana María. Compartimos algunas inquietudes, desde luego. ¿Sí? ¿Está bien? Compartimos con ella algunas inquietudes. No tenemos motivos para salirnos de ASEMI. Vamos a continuar con ellos allí. Por ahora no hay ningún problema. Frente a si el gobierno en su respaldo va a respaldar o va a incrementar o no la UPC, el respaldo que señalo es que el gobierno ha dicho que va a impulsar la atención primaria en salud en todo el territorio nacional y comenzará y utilizará esta entidad de la cual él es accionista. Entendemos que ese trabajo, esa expresión ya es un respaldo. Ahora, ya frente al problema de la UPC, señalé en mi intervención que encontramos disposición en el gobierno en seguir dialogando esto. Esto lo sabe ASEMI también. Todas las EPS ya se acercaron al Ministerio de Salud y están en mesa incluso. Nosotros ya entramos también a mirarla. El gobierno no se ha negado por parte del Ministerio en revisar las veces que haya que hacerlo, la UPC, para si es suficiente o no, para que esto se haga de todas maneras sobre elementos técnicos que nos lleven a lo mismo. Eso lo determinará al final de las reuniones de esas mesas que están trazando. Yo señalé un elemento que a nosotros nos perjudica porque le entregamos un dato equivocado, pero eso de que se sube o se baja lo determinarán los estudios. Presidente, veo aquí las últimas dos preguntas. Aquí se me... perdóname. Tengo dos. Lo de las insulinas, doctor, lo de los medicamentos. Sí, hemos tenido todos los días queja de eso. Solo hay problemas, no solamente nosotros. Les cuento aquí que no vayan a regañar en la casa.
mi señora se aplica insulinas. Y no con esta EPS, sino con otra. Y hoy no la puede reclamar. Hay un problema complicado. Pero todos tenemos el mismo problema frente a esta situación. Buenos días, estimado doctor Cadena. Jan Ramírez de Radio Nacional de Colombia y las emisoras de Paz. Queremos preguntarle cuál es el plan que se tiene para las zonas más apartadas del país y especialmente cómo mejorar la corrupción que se tiene en estos territorios. Gracias. Bueno, lo que respecta a nosotros, creo que no hay sitio vedado que nos evite perseguir la corrupción. Es una decisión que hemos tomado, ¿no? ¿Cómo atendemos esas partes? Le quiero señalar que hay prioridad para ellos. Estamos trabajando y vamos a comenzar algunos, bueno, no sé decirlo, pero vamos a comenzar por allí. Situaciones pilotos que vamos a hacer, algunos pilotos, fundamentalmente en los sitios estos de zonas que están afectadas por esta situación que tú señalas. Muchas gracias. Tenemos ya las últimas dos preguntas aquí, CMI y Adriana, y terminamos, doctor Cadena. Ahora a esta mujer le van a decir que no cumplió porque dijo que 4 Hola, preguntas y llevamos 8. Doctor Cadena, buenos días. Todos Adriana están Pinzón, abiertos. alcomradio.com. Para todos, las cifras quedaron claras, hay endeudamiento, va a haber apoyo gubernamental, va a salir adelante la nueva EPS, pero quiero que de parte suya, de sus palabras, diga una expectativa para la ciudadanía del común. Cuando vamos a terreno, todos nos preguntan qué va a pasar, cómo hay una zozobra dentro del usuario. Entonces, de su parte, quisiera un mensaje para eso, para que se calmen las aguas y los usuarios sean como más tranquilos en su servicio. Muchas gracias. Creo que en el curso de mi charla planteé más o menos lo que esperamos de los socios, las medidas que estamos tomando nosotros y la disposición de todos los trabajadores y todo este equipo de salir adelante. Pero además le quiero señalar, los usuarios serán para nosotros los principales aliados. Sus organizaciones de usuarios serán para nosotros los principales aliados. Necesitamos un control social frente a esto. Y le podemos decir a ellos es que vamos a trabajar y hacerlo mejor, ¿no? Ese es nuestro compromiso, no de ahora, sino de toda la vida. Y lo vamos a seguir haciendo. Ojalá nos resulte la situación si tenemos el apoyo de los demás. Esto además le agreguémosle. No solamente es con los trabajadores. Este equipo maravilloso que tenemos acá no es solamente con ellos. No solamente es con los empresarios, los accionistas y el gobierno. Esto es también con los propios usuarios. Con ellos es que vamos a sacar esta situación adelante. Así que les doy de una vez el parte de tranquilidad de que por lo menos no dejaremos de hacer nada que esté a nuestro alcance por no sacar esta entidad adelante. Gracias. Presidente, muy buenos días. Luisa Fernández de CMI. Yo le pregunto básicamente por una propuesta que ayer ASEMI, agremiación a la que ustedes pertenecen, aseguró que de hundirse el proyecto de reforma a la salud, alguna de las propuestas es que Nueva EPS, al estar en todos los territorios o municipios del país, pueda empezar con una atención diferencial en las zonas apartadas o regiones complicadas. ¿Ustedes han tenido en cuenta esa propuesta que viene de ASEMI? ¿Han hablado con ella? ¿De qué se trata una atención diferencial? Lo de las tarifas diferencial, la UPS diferencial, fundamentalmente es un estudio que hay que hacer. Le comento así por encima. Nosotros tenemos, esta EPS tiene hoy un problema grave en el sentido de que nosotros tenemos el 60% de las enfermedades huérfanas del país están aquí. Esto dispara el costo. Esto amerita de pronto una UPC diferencial. La mayor parte de los de la tercera edad y crónicos están aquí. Esto amerita una mirada si tenemos mayor costo en ello. Haya de pronto que estudiar una tarifa diferencial. Si la mayor parte de los EPS que se liquiden mandan sus afiliados aquí, de pronto haya que hacer un estudio sobre el impacto económico sobre ellos. Esto no es así a la loca, pero sí hay que hacer un estudio. Si vamos a las regiones más apartadas,
y los costos son mayores, de pronto hay que hacer un estudio si hay o no UPC diferenciada, pero eso es un problema que se tiene que hacer con estudios técnicos de nosotros y la parte de gobierno y demás. Muchas gracias a todos. Creo que ya no hay más preguntas.